Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Y especialmente quiero dar las gracias a Isabel y al aula de poesía. Isabel es una gladiadora de la cultura, no solo de la poesía, también de la prosa, y aquí estamos. Yo no es la primera vez que estoy aquí. Hace poco menos de un año estaba presentando mi última novela, ahora presentamos el libro de Pedro, y todo es gracias a la labor que hace Isabel. Y gracias a Pedro, que tuvo la disparatada idea de llamarme para que le presentara yo este libro. Espero que no se arrepienta cuando hayamos terminado. La verdad es que nos conocimos no hace mucho, yo creo que hace un año aproximadamente que conozco a Pedro, y fue una persona que me demostró una fuerza tremenda. Nos conocimos aquí, pero después, cuando en Cartagena empezamos a organizar el encuentro literario de autores en Cartagena, yo recibí una llamada de un señor de Murcia que estaba empeñado en asistir al encuentro. Se suponía que iba a ser un encuentro local, y Pedro mostró tal determinación que le acogimos. Bueno, Paco Marí, que está aquí también con nosotros, es el otro organizador, y nos dimos cuenta de que era un hombre con una intensidad literaria y vital tremenda. Es un letraherido, está enfermo, igual que yo, está enfermo de literatura. Y es lo malo que tiene esa enfermedad, que los que la padecemos nos contagiamos y nos reconocemos. Y como padecemos la misma enfermedad, pues se crea una especie de hermanamiento. Nos va a hablar, seguro, porque le voy a hacer todas las preguntas que pueda y más sobre esta novela y sobre los dos lados de la realidad. Porque no sabemos cuántos planos hay en la realidad. No sabemos si somos quienes creemos ser o quienes decimos ser. Esto es una cosa que yo he aprendido leyendo a Pedro Pujante. Y en esta realidad, incluso ahora que Isabel ha cerrado estas dos puertas, que ya no se podrán volver a abrir, abriremos otras, como hace Pedro en su novela, porque ¿quién nos asegura que los que estamos aquí hemos venido solo a la presentación del libro de Pedro o nos han elegido, qué sé yo, para salvaguardar el futuro de la literatura, por ejemplo? Y somos los que estamos, y no hay más. O que seamos miembros de una conspiración de otro mundo, que hoy, casualmente, nos vamos a enterar de por qué estamos aquí reunidos y no antes nos hemos visto. O qué sé yo, porque Pedro nos convierta en envenenadores de historias. Y hoy nos van a dar a cada uno la misión de envenenar alguna obra literaria que no debería llamarse literaria, de tan mala como sea. Estaría bien, eso sería una buena misión. Quiero decir con esto que estos tres disparates son una pequeña muestra de cómo se puede voltear la realidad. Tratándose de Pedro Pujante, cualquier cosa de las que acabo de comentar es posible, porque Pedro es un autor complejo. Mejor dicho, es un autor que está formado por características y rasgos de los dos lados. Como decía Cortázar, el de acá y el de allá. La cuestión es saber en cuál de los dos lados nos le encontramos. Y si nos atenemos a los títulos de sus libros de cuentos, veréis que realmente es así. Espejos y otras orillas. Al otro lado del espejo hay otro mundo, otra orilla. Déjà vu, algo que se nos va repitiendo, que viene de la otra orilla de nuestra realidad, nuestro pasado, nuestros sueños. Hijos de un Dios extraño. Esos son los títulos de los 3 libros de relatos que hasta ahora ha publicado Pedro. Así que esto atestigua que es un hombre doble cuando menos. Es decir, en el lado de acá Pedro es profesor de inglés, ¿vale? En el lado de allá escribe en español. En el lado de acá ejerce como crítico literario en su blog Letras y otras orillas, o en otros blogs, en Acantilados de papel. Ejerce como articulista en La Opinión. En el lado de acá, en el lado de allá escribe novelas y cuentos. En el lado de acá yo creía que era autor de cuentos fundamentalmente. En el lado de allá me he dado cuenta de que escribe novelas en la clandestinidad también. Esta es una, pero yo conozco alguna más. Que vosotros todavía no, pero tiempo al tiempo. En el lado de acá me he enterado hace poco que sabe artes marciales. Es una cosa que yo ignoraba de Pedro. En el lado de allá le pega unas vueltas a los argumentos, con malas intenciones generalmente, los revuelca, o sea que aquí se conectan un poco. En el lado de acá vive siguiendo nuestra realidad, más o menos. Es un hombre comprometido, informado, crítico. En el lado de allá es especialista en crear otros mundos, o en desvelarnos otros mundos que ya existen. En el lado de acá cree en el doble. En el lado de allá es capaz de multiplicarse en varios autores a la vez contando una misma historia desde diferentes puntos de vista. Es un tipo complejo, sí o sí. Y su credo fundamental
y esto es público, él dice que cree en Cortázar, en Kafka y en Cervantes. Es decir, conjuga los dos lados. Cree en Cortázar, que es la sorpresa pura del lado de allá, cree en Kafka y su surrealismo, y cree en Cervantes, un autor seguramente el que inauguró el realismo en nuestras letras. Hoy vamos a hablar del absurdo fin de la realidad, una novela con la que Pedro ganó el primer premio 451 de novela de ciencia ficción. Esto de 451, bueno, me imagino que lo sabéis, tiene que ver con la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que arde, si no recuerdo mal, el papel. Yo tengo una pregunta para Pedro, bueno, tengo unas cuantas que después le iremos haciendo, pero le voy a lanzar un guante, a ver si se atreve con el tiempo a recogerlo. ¿A qué temperatura se fundirá un ebook? Sabemos la temperatura a la que arde el papel, pero hay un libro electrónico, ¿a qué temperatura se fundirá? Y luego si se atrevería a construir una historia de conspiradores de libros electrónicos. Yo se lo dejo ahí. Y luego que haga lo que quiera. Antes de empezar a preguntarle cosas sobre la novela, yo tengo tres fragmentos que he seleccionado que me han llegado especialmente y que quiero compartir con vosotros para que cuando terminemos intentemos decir cuál de estos tres fragmentos representa mejor la personalidad de Pedro. Uno está sacado de las palabras del tío Indalecio, un personaje al que yo le hubiera dado más cancha, le he echado más de menos en la novela, que dice: somos más que carne, somos carne y literatura. Una primera reflexión que a mí me impactó. Otro fragmento en el que se dice que los libros son ventanas a lo desconocido. Y el tercero: el mundo es demasiado aburrido como para no inventar historias paralelas. Estas tres perlas están en la novela. Hay muchas más. A quien no haya leído la novela, bueno, les recomiendo. Hay momentos para el humor también. Cuando las puertas de distintas dimensiones se van abriendo y cuando veáis dónde se abren y dónde se cierran y qué pasajes comunican unas y otras, hay momentos de verdadero humor. Yo creo que nos quedamos con estas tres reflexiones, a ver si al final somos capaces de decir cuál de las tres cuadra más con la personalidad de Pedro. Y ahora voy a empezar a machacarle preguntas, que para eso me ha traído. Y si creía que venía otra cosa, se equivoca. Parece que en vez de un escritor he traído a Freud. No, joder, Freud no. Antes de empezar, porque a mí esta novela me ha traído recuerdos de dos películas. De Bienvenido Mr. Marshall, por la espera con la que el narrador está preparando su discurso, hay un sentimiento de cierta angustia, y por otro lado la de Calabuch. Me recuerda a esas dos películas, porque la de Calabuch, porque el narrador, este escritor de Orentes, parece ser que es el único que tiene la capacidad racional suficiente para hacer ese discurso de bienvenida a los alienígenas. Bueno, pues ya lo he visto en el book trailer. Los alienígenas van a llegar a Orentes, que es una ciudad que está en el sudeste español. Después le preguntaremos dónde se ha sacado semejante ciudad. Y hay un escritor en Orentes que recibe el encargo de preparar el discurso de bienvenida de los alienígenas. Hay que dar un discurso de bienvenida a estos seres. Ese es el planteamiento inicial de la novela y sobre eso se basa toda esta novela. A partir de ahí comienzan los problemas. Y yo quiero empezar ya a hacerle preguntas a Pedro. La primera: ¿cómo surge esta idea de dar un discurso de bienvenida a los alienígenas? Pues, bueno, primero antes de hablar quiero dar las gracias a todo el mundo que ha venido. Quiero dar las gracias también, como tú has hecho, a Isabel por ser tan buena cónsul de la literatura y de la cultura. Y sobre todo quiero dar las gracias a Antonio Parra, porque aparte de estar aquí hoy, siempre que le he pedido cualquier cosa, a la hora de que me leyera un libro, de que me echara una mano con sobre todo con este último libro que nadie conoce, pues siempre me ha dicho que sí, al contrario que de Viñera, dice que no, que siempre me ha dicho que sí. Así que, pues, bueno, muchas gracias. Y con respecto a la pregunta, bueno, la idea, cuando escribí esta novela, el editor dijo que le recordaba a Bienvenido Mr. Marshall, pero a mí me recuerda, una vez escrita, porque yo no tenía en la cabeza esa película cuando lo escribí,
me recuerda más la película de Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, ¿no? De ese mundo surrealista en un pueblo por ahí perdido de la España profunda. Pero lo has plagiado a Faulkner, ¿no? No, no he plagiado a Faulkner, Vale. en la edición de... pero cuando escribí la novela yo creo que había como dos puntos de referencia que muy distintos y que intenté de alguna manera unir. Por un lado está Vila Mater, porque es un escritor que es muy metaliterario, habla mucho de libros, de literatura, se le ocurren muchas citas y enlaza muchos argumentos con otros argumentos de otros escritores y citas literarias. Y estaba leyéndolo últimamente mucho y me apetecía hacer una novela así, pues reflexionando sobre literatura y hablando sobre libros y también hablo de películas. Pero a la vez también quería hacer algo de ciencia ficción, me apetecía algo... Tenía también por otro lado a Ray Bradbury, un escritor que casualmente el que tiene el nombre de la novela del premio, que es también una casualidad, porque yo cuando la escribí en ningún momento pensaba que iba a presentarla a este concurso. Se me pasó por la cabeza decir, porque yo nunca había visto una novela que hablara que fuese una novela de ciencia ficción, pero que hablara que fuera metaliteraria, que hablara de libros, de literatura. Y entonces dije, voy a fusionar, ¿qué pasaría si hiciera yo una novela pues de Ray Vilamatas, ¿no? de Vilamatas Bradbury? Y esa fue la idea un poco, de escribir algo metaliterario, que hablara sobre literatura, que es una de mis obsesiones, ¿no? Los libros, y también hablo de películas, también aparecen y se nombran películas y cine. Pero a la vez quería que fuese pues, una historia divertida, que tuviera algo de humor, y esa fue la idea un poco. Y ahí fue el mecanismo, dije, pues mira, va a ser un escritor que tiene que escribir un discurso, ¿y a quién se lo va a escribir? A un extraterrestre. Lo sitúas en Orense, una pequeña localidad del sureste español. ¿Le buscamos similitudes con alguna existente o...? Orense no existe, ¿no? Evidentemente, que yo sepa. Y Orense es un lugar ficticio en el que he intentado... Hay elementos que se pueden reconocer del pueblo donde yo vivo, del Pinardo, algún elemento, pero también se pueden ver elementos de la costa, está en la costa de hecho, el pueblo está en la playa. Y bueno, es un pueblo ficticio que combina elementos de muchas ciudades que en realidad... No hay una base... No. ¿Por qué la novela tiene una estructura de... Yo no sé si llamarlos capítulos, yo creo que no. Prefiero llamarles casi mónadas. Son fragmentos muy breves, intensos, pero muy breves. ¿Por qué has elegido esta estructura? Pues no sé, fue saliendo así. La verdad que cuando empecé que ni siquiera sabía lo que iba a escribir. Tenía la idea un poco del concepto de una historia sobre el escritor que iba a hablar de literatura, que esperaba a los extraterrestres, pero en ningún momento pensé voy a dividirla en capítulos cortos, largos. Fue surgiendo de esa manera. Lo que sí me vino luego fue, que no sé si lo habrá preparado, preguntarlo sobre la cita literaria. Sí, era lo siguiente que te iba a preguntar. ¿No? Es que al principio de cada, Claro. si lo habéis visto al principio de cada secuencia hay una cita, Sí. variopintas. En muchas de ellas se ven las deudas literarias, artísticas, cinematográficas y musicales que tiene Pedro, pero hay otras que no, que yo creo que hay algunas que son de su propio puño. Pero ¿por qué colocar una cita al inicio de cada...? La cita, normalmente las citas se utilizan en los libros, ¿no? Corrígeme si me equivoco, tú que eres más profesor de literatura. Se utilizan para darle un poco de autoridad, ¿no? A un texto, para darle un poco de envergadura, ¿no? Citas a Shakespeare, pues dices, bueno, usted está diciendo algo interesante seguro. Pero en mi caso lo que quería era hacer totalmente lo contrario. Utilizo las citas literarias y no solo literarias, musicales, muchas son apócrifas, para darle un poco de humor, para hacer un juego con el lector, es una especie de guiño. Y hay una cita que creo que es la que resume un poco el sentido de todas las citas, y que es la que voy a leer ahora mismo, que dice: no sé por qué he escrito esta frase, pero creo que quedará bien. Firmado el autor. Y es un poco el juego, es irónico de decir, bueno, voy a poner citas, porque muchas veces hace gracia a los libros que van cargados de citas y muchas veces quedan muy bien, pero otras veces hasta incluso los ves que pueden parecer pedantes, ¿no? Sí, hay veces que las citas son lo más interesante de esos libros. Y a veces son lo más interesantes, ¿no? Y bueno, y ese era lo que buscaba un poco, jugar con la ironía y... hay proverbios venusianos ahí incluso. Hay proverbios venusianos. Hay una frase acá del foro por la comida sana y rica. Hay un fragmento de una entrevista con George Romero, que si no lo conoce o no lo recuerdan es el director de
toda la saga del mentor del cine zombie, los ¿no? muertos vivientes. De Salvador Dalí, que es un surrealista que comparte el espíritu absurdo. Sí, de Chesterton, también hay de Cortázar, obviamente. Cortázar, luego hay otras más serias, no puede sí. faltar. Está Shakespeare, está Cervantes, está Papini, hay algunas más serias. William Blake, Borges, pero luego hay otras pues apócrifas y totalmente disparatadas, ¿no? Hay una que incluso la firmas tú. Pedro disfraza, bajo la careta del humor, disfraza una conciencia social grande, y no solo en esta obra. Yo creo que él, aunque practica la ciencia ficción y juega siempre con los dobles sentidos y los dobles y triples planos de la realidad, pero hay un Pedro sociológico detrás. ¿La ciencia ficción está reñida con la crítica social? No tiene por qué. No tiene por qué. La ciencia ficción sí que se ha utilizado mucho, ¿no? Y es un elemento bastante usado para hacer crítica social, para poner de manifiesto los problemas que hay en el presente, aunque se trasladen a un mundo, a un tiempo futuro o improbable. Pero no tiene por qué ser solamente eso. También existe la ciencia ficción como existe la ciencia ficción por puro arte de escribir una novela de ciencia ficción. De hecho, yo creo que Ray Bradbury es uno de los escritores que mejor camufla la crítica social, y yo creo que por eso es uno de los mejores escritores de ciencia ficción, porque hace un producto artístico, no un producto de crítica social. Claro, porque también hay un reflejo de la sociedad que vivimos, claro. Muchas críticas y muchos matices. Si realmente nos están observando desde ahí arriba, antes de bajar, como es el caso, tienen que estar, no iba a decir descojonados, pero no lo diré, tienen que estar muertos de risa. ¿Cómo crees que nos estarán valorando desde ahí arriba? Viendo la realidad en la que vivimos. Yo pienso que si de verdad hay una fuerza superior, nos mirará con una distancia igual que nosotros miramos unos moluscos, ¿no? No nos parecen inferiores, los consideramos inferiores directamente, no creo que haya un intercambio de categorías, no creo que se establezca una categoría. Pero bueno, antes de avanzar en eso, volviendo a lo de la ciencia ficción, también creo que esta novela no es una novela de ciencia ficción. Ahora me lo discute o me lo aclara o me dice tu opinión. Yo creo que se podría haber titulado fácilmente "Esto no es una novela de ciencia ficción", Sí. ¿no? Porque no es tampoco una novela de... No, por eso digo que bajo el tema de alienígenas que llegan a la ciencia ficción, pero hay mucho más. Hay una crítica sociológica importante, hay una defensa de valores artísticos y literarios, sobre todo, que son los que más defiende Pedro, y hay juego, porque esa es otra característica de la narrativa de Pedro, juego. A veces es un juego agradable, otras veces no, otras veces es un juego amargo, pero no es solo una novela de ciencia ficción, sino que, bajo mi punto de vista, es utilizado el pretexto de la ciencia ficción para hablar de la realidad que nos rodea, de la que quizá querríamos que nos rodeara, que ahora te iba a hacer alguna que otra pregunta, al hilo de lo que hablábamos de si bajaran los alienígenas y nos visitaran o nos invadieran, ¿qué salvaría Pedro Pujante de este mundo? Yo lo salvaría casi todo, porque yo pienso que este es el mejor mundo posible. Yo alguna vez cuando hablo de alguna manera pesimista en algún artículo o en alguna de esas, es todo pose. A mí me gusta este mundo. Pero lo criticas, claro, porque te gusta, hay que criticarlo porque sí que es verdad que hay cosas que se pueden cambiar, pero yo pienso que vivimos en el mejor mundo, en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Como decía, no sé qué lo decía, Schopenhauer. Podría ponerlo Schopenhauer. Pero me hacía gracia la comparación. Nos mirarán como nosotros miramos a los moluscos. Lo que pasa es que el molusco hace movimientos lógicos. Claro. Se desplaza lateralmente o no, algunos, pero el ser humano no hace movimientos lógicos. ¿Y realmente crees que si están ahí arriba no les causaremos curiosidad primero y luego hilaridad de ver las barbaridades que somos capaces de hacer? Y muchas de ellas están reflejadas. El mundo somos un poco absurdos, ¿no? Somos un poco absurdos. Sí, es posible que seamos un poco absurdos, pero también pienso que respondemos a mecanismos a veces más primarios de lo que en realidad somos. A veces queremos enmascararnos o creernos que vivimos en una sociedad súper avanzada, que de hecho en algunos aspectos lo estamos, pero sí que es verdad que si miramos en el fondo nos movemos por instintos primarios. Básicamente el sexo y la comida es lo que mueve el mundo, ¿no? El sexo y la comida. En las guerras pues viene todo por el dinero,
tú que eres también un fan de la novela negra, ¿no? Dicen que el crimen, que siga el rastro del semen o del dinero, ¿no? Sí. Yo creo que son los dos motores del mundo y lo que han sido durante toda la historia, la supervivencia. Además es un auténtico fabricante de titulares, porque lo habrán visto, ¿no? El sexo y la comida es lo que mueve el mundo. Si hay algún periodista aquí, de verdad, que le honre, porque no es la primera vez, yo he leído entrevistas que le han hecho y siempre deja un titular, se lo pone muy fácil al periodista, al entrevistador. No puedo evitar esta pregunta, Pedro. En Orentes hay varios escritores. Claro. De diferente cuño y diferentes egos, y se elige al narrador para que sea él, y no otro escritor, el que escriba el discurso. Entre tanta tipología de literatos, y lo haces casi como si fuera una fauna, ¿hay alguna bala oculta hacia el mundillo literario y su trascienda? O... No era mi intención. Si alguien se siente aludido, no. Lo único que utilicé ese mecanismo de que hubiera muchos escritores, ¿no? Porque me parecía gracioso que en un pueblo pequeño pues hubiese muchos escritores y que el protagonista fuera a su vez un escritor que tiene que narrar o escribir el discurso de bienvenida, y bueno, y así le valía a él también, le servía esa posición privilegiada de ser el contador de la novela, porque está escrita en primera persona, es una especie de monólogo casi a veces en algunos momentos, un soliloquio. Y me parecía interesante pues que hubiera otros escritores de los que poder hablar y a los que poder criticar, pero si te fijas, en el fondo la crítica que hacen es una crítica seria, ¿no? Porque quiero recordar que había un escritor que era famoso por haber escrito una novela sobre los vampiros en la época de la posguerra, ¿no? Pues, no, nada cerca de la realidad. No son serios. Hay otros autores serios que sí están presentes en la novela, ya los hemos mencionado antes. Cortázar, Kafka, Cervantes. Pedro tiene otras creencias, Vilamatas, Borges, ya lo ha mencionado él, Herman Melville. ¿Qué preferiría no hacer Pedro Pujante en el ámbito literario, tal y como le ocurre al escribiente Barclay? No me gustaría ser el escritor, el negro de Belén Esteban. Que ese es otro misterio. Hay que averiguar quién ha sido el que ha escrito esa novela, porque ese tipo debe ser uno de los más buscados de España actualmente. Bueno, ¿hay alguien entre el público que realmente crea que ella ha escrito ese libro? Pregúntate a alguien la compra. Además, una persona que, según creo, se precia de no haber leído un libro en su vida, ha escrito uno. Eso es un contrasentido total y absoluto. Así viene tenemos la certeza de que no está condicionada por influencia. Seguro. Cuanto menos es original. Ese personaje habría encajado tremendamente bien en Orentes. Seguro. Ese personaje, ¿verdad? Sí, pero muy bien. O sea que hay un punto en el que esta novela es casi más real que la propia realidad que nos rodea. Es decir, si aquí nos encontramos un personaje como Belén Esteban, pues nos hubiera causado hilaridad, nos hubiéramos reído. Bueno, por desgracia sí. Y a mí por lo menos no me provoca ninguna gracia, todo lo contrario. Pero sí. También hay algo de Poe en esta novela. Hay un poco... Sí. Yo he notado algo de Poe. Poe, Cortázar, Borges. ¿Qué otras deudas literarias han saldado en estas páginas? Yo, bueno, la verdad que las deudas, las que te he comentado al principio, ¿no? Vilamata está, y creo que también está, bueno, algún escritor de ciencia ficción. Digo Ray Bradbury porque es un escritor que a mí me gusta bastante, pero al ser una novela que tiene elementos de ciencia ficción podría ser cualquiera, ¿no? Pero yo pienso que cuando escribe un libro, por lo menos yo cuando escribo un libro, y yo creo que a ti te pasa igual, intentar pues desligarte un poco, ¿no? De tu influencia y escribir algo diferente. Yo pienso que si el libro no aporta algo original, si estás copiando o estás repitiendo, pues creo que tampoco merece la pena, ¿no? Ni para el propio escritor ni para los lectores. Yo cuando este libro precisamente yo creo que es de los que más he disfrutado escribiéndolo, porque veía que estaba surgiendo algo diferente, algo nuevo, algo original, digamos. Y sí que hay influencia, y si es que no la niego tampoco, ¿no? Pero intento pues desligarme un poco. Sí. ¿Cuántos Pedros hay en el narrador de esta novela? ¿Cuántas caras del escritor, cuántas caras tuyas vamos a ver en estas páginas?
Porque yo creo que hay más de uno. Claro, es que el personaje es un personaje, claro, el que no ha leído la novela no sabe... Vamos con ventaja, pero tenemos claro, que procurar que... es un personaje que la curiosidad. que, digamos, no está bien de la cabeza, ¿no? O por lo menos da esa impresión. Da esa impresión. Da esa impresión, un personaje que podría ser un personaje con una personalidad bastante ambigua, que, bueno, dice disparates, se desdice, puede ser mentiroso, que tenga algún problema incluso social, ¿no? Como hay en el pueblo, un poco marginal, un personaje un poco, entre comillas, o resumiéndolo, extraño, un personaje un poco extraño. Y creo que ese también es el mecanismo que yo he utilizado para poder decir chorrar, ¿no? Y decir cosas absurdas y crear una historia un poco, pues, si es que el título lo dice, ¿no? El absurdo fin de la realidad. Una historia un poco delirante. Pero es un personaje que provoca cariño al lector, ¿eh? Es decir, que se le coge cariño. En ningún momento, aunque él diga que parece que está desequilibrado, tiene una conducta un poco errática. Mentalmente también es errático, pero eso es bueno, porque le permite a Pedro hacer muchísimas reflexiones y cubrir muchos espectros de la realidad, de la que nosotros vemos y de la que él crea, y de su memoria literaria. Pero se le coge cariño, es un personaje que les va a provocar cierto cariño hasta el final. Del que no vamos a hablar nada, por supuesto, pero si conocéis a Pedro, pues podéis imaginaros que no es un final al uso. Y no voy a decir nada más. Yo creo que si algo tiene de mí el personaje, si algo tiene es esa obsesión por la literatura. Sí. Esa gana de contar cosas y estar siempre hablando de literatura y de libros y de hilvanar una historia o un fragmento de una historia con otra que le viene a la cabeza y muchas veces incluso relacionar historias o libros que ha leído con cosas que le están ocurriendo. Y creo que esa es la parte más biográfica. Si es que hay algo. Pero también le lanzas juegos al lector. Claro. Ahí lanza guantes para que los recojamos y intentemos jugar con las reglas. Lo que pasa es que jugamos siempre en desventaja, porque jugamos con las reglas que él propone, que no son las válidas o las que nosotros estamos habituados. Pero bueno, tengo que hacerte una pregunta dedicada a mi amigo Paco Marín. Y que a lo mejor a la gente... ¿Qué manías tienes a la hora de escribir? ¿Tienes algún vicio, confesable, inconfesable, un ambiente especial? No. Es decir, ¿esta novela cómo surge? ¿Esta novela? ¿En qué ambiente? Pues esta novela surge cuando veo que tengo tiempo, porque sí que es verdad que cuando escribe un cuento, pues en una tarde lo puedes escribir, o en 2 tardes, pero cuando quieres escribir una novela, aunque sea una novela corta como esta, que no es muy larga, pues requiere la única manía, que no es una manía, que es una necesidad física, o sea, material en el tiempo, ver que tienes tiempo. Si no tengo tiempo es que ni siquiera me viene a la cabeza una idea para una novela, porque es que estoy desconectado en ese momento. Y esta novela surgió, pues como ya te digo, me vino a la cabeza, estaba leyendo en ese momento, tenía en la cabeza esos 2 escritores y me vino a la cabeza pues, hacer esa fusión, y me vino porque Vi la mata sí que es verdad que tiene alguna historia de alguna novela en la que el protagonista, el narrador, es un personaje que tiene que preparar un discurso, una conferencia, ¿no? Y sí que hay a veces ese juego metaliterario. Y yo dije, una conferencia, pero ¿y si la hace para unos extraterrestres, ¿no? Y esa es la... Pero que tú no eres de esa persona. Hay escritores que necesitan la luz a una determinada intensidad, una música con unos decibelios, que el ordenador esté orientado hacia Cuenca. No tiene ninguna... Que haya silencio, sí. El ruido es bastante molesto. O sea, podemos descartar que para la redacción de esta novela no hubo consumo de sustancias... Café, soy un poco adicto al café. ¿Y qué proyectos tienes ahora, Pedro? ¿Futuros o inmediatos? En literario, sí, claro. Ahora mismo tengo escrita una novela que está ahí en el cajón para más adelante. Ya la intentaré publicar, pues supongo que para el año que viene, no asustaros. No va a haber presentaciones hasta... Pero, y de programa literario, eso solo. Esa novela que tengo ahí, con el tiempo de aquí 1 año, aproximadamente publicarla. ¿Pero también encuadrada en el ámbito fantástico o no? Bueno, no tan fantástico, ¿no? ¿Tú qué crees? No es tan fantástico. Bueno, tiene sus claves. No se puede hablar. Cuéntaselo tuyo, no puedo... No se puede desvelar. No se puede desvelar, pero bueno.
Pues yo pocas preguntas más tengo. Ahora me gustaría que le hicierais alguna a vosotros. El libro es muy recomendable y la pena es que os va a durar muy poquito. Sí. La pena es que os va a durar muy poco. Y porque en cuanto empecéis a leerlo, por la distribución, esos capítulos tan breves, y por la manera de narrar que tiene, no Pedro, el narrador, el que tiene que preparar el discurso, es muy fluido, os va a durar muy poco. Sí, yo creo que que deberíamos reclamarle, pero tenía que haber escrito 100 o 150 páginas más. Antes de que si alguien quiere hacer una pregunta, aclarar que el libro es, para los que han leído algún libro anterior mío de relatos, y ya que sí que es verdad que hemos estado hablando que es un libro muy literario, ¿no? Pues yo creo que es también el menos literario de mi libro. Es el más literario y el menos literario. El más literario porque es el libro a lo mejor en el que más se habla de literatura y en el que más se nombran escritores y libros, pero a la vez es el libro menos literario en el sentido del lenguaje que se utiliza, es bastante directo, es un lenguaje más coloquial, llega más al público, porque está escrito en primera persona y es una especie de monólogo y que intenta transmitir y contar una historia. Y en ese respecto sí que... Eso sí, no vais a volver a mirar una puerta con los mismos ojos. Cuando abráis una puerta después de haber leído este libro, no vais a sentir lo mismo, vais a tener una cierta inquietud y ya entenderéis por qué. Ya entenderéis por qué, porque es, ya digo, es uno de los momentos más que a mí más me han gustado del libro, las puertas, por todo lo que es súper útil. Sí, pero hay una historia con las puertas, ¿no? Que hay podría ser una historia totalmente metafísica o paranormal, ¿no? Sin embargo, en el libro adquiere connotaciones cómicas, ¿no? Y bueno, no se puede, es que no se puede hablar. No se puede hablar. No se puede hablar. Tienen que abrir las puertas, tienen que abrir las puertas ellos. Bueno, Pedro, la primera, el público, claro. ¿Qué pretendes cuando haces una creación? ¿Es un objetivo subjetivo o es un objetivo didáctico? Y ya enfoca un poco tu segunda vida. Bueno, yo pienso que si escribes un libro con sentido didáctico, estás perdido. Yo pienso que, en mi caso, escribir un libro es una manera de divertirme, una manera de expresar un poco las inquietudes que uno tiene. Y este libro es uno de los libros, yo creo, es que lo he dicho antes, y no es mentira, es que es el libro con el que más he disfrutado, porque ni siquiera, o sea, el premio que me dieron ni siquiera me lo esperaba, porque ni siquiera me pensaba mandarlo al concurso, porque era un concurso de novela de ciencia ficción, y yo pensé al tiempo de haber visto que estaba el concurso anunciado, y al tiempo digo, pues sí, también tiene algún elemento de ciencia ficción. Y lo envié. Me desvié la pregunta. No, yo te la retomo. ¿Quiere yo decir que no piensas en el otro cuando creas? A veces... ¿Es decir, en el lector? A veces sí, pero no... Hombre, si el que escribe no piensa en el lector, está mintiendo, ¿no? Porque claro, el escritor, pero no por agradarlo, sino muchas veces el escritor te sirve un poco como de preferencia, ¿no? Porque a veces hay cosas que tú escribirías que piensas esto va a ser ilegible o esto no le va a gustar a nadie, ¿no? Y muchas veces a lo mejor te equivocas, pero el escritor es como una especie de referente, no el mensajero directo, ¿no? Aunque al final lo sea. Yo pienso que alguien escribe en principio para uno mismo, ¿no? Y luego si le gusta al lector, bien, pero no sé si a ti te pasa lo mismo. Que tiene que contestar. Claro, es que tener una bueno, viene la tercera pregunta. Si piensas en un lector, ya sabes que como el niño medio no existe, porque claro, tampoco existe el lector medio. Claro. Es decir, ¿en qué tipo de lector piensas? Es que no es que piense tampoco en el lector. Cuando alguna vez... No pienso en el lector. Bueno, por ejemplo, en el último libro de relatos que escribí, pues había gente que me decía que era a lo mejor... Por ejemplo, alguien me dijo, es que te gusta mucho matar a las mujeres, porque había muchas mujeres asesinadas en ese libro, ¿no? Y sí que es verdad que a veces te hace un poco reflexionar y decir, oye, pues voy a intentar hacer algo diferente, ¿no? Porque también a uno le gusta reinventarse y voy a hacer algo divertido, algo que juegue con el lector y que le saque una sonrisa. Y este libro, pues en ese sentido sí que tiene a lo mejor esa de evolución, ¿no? De
de escribir algo más divertido. Bueno, porque te han pedido, oye, a ver algo, y sí que puede ser que tenga eso. Esa deuda con el lector que quiere algo más divertido. Podría ser. Pero normalmente el escritor nos encerramos delante del ordenador y es raro que esté pensando, ¿le va a gustar? Eso lo hará el que escribe Pablén Esteban, ¿no? Porque esto, a ver, he escrito esta palabra, esto no lo van a entender los que leen a Pablén Esteban, voy a cambiarla. Tiene obsesión con ella. Tiene obsesión con... La va a matar. En el fondo es que me estoy enamorado. A ver, Pedro, yo quería preguntarte, porque eres contador de cuentos también, o de historias, la diferencia, si la hay o si tú la ves, entre escribir una historia, que normalmente, como ha dicho Luz, hace una tarde, o 2 tardes, o 3 tardes, luego se cubre, pero generalmente se concibe en un bloque. Dice, esto es así y esto lo voy a contar. Me pregunto si cuando concebiste esta novela también la concibes como un bloque o empiezas a escribir y no sabes dónde te va a llevar el final. Muchas veces yo soy una persona muy desorganizada a la hora de escribir y sí que es verdad que un relato, incluso un relato que es corto, muchas veces no sabes ni cómo va a acabar. Cuanto menos una novela, ¿no? Que tiene una extensión y tiene muchas digresiones, ¿no? Una novela sabe muchas veces cómo empieza, incluso a veces sabe el final, pero no sabe por dónde va a discurrir. Y claro, lo que tú decías, el relato, tú también que eres escritor de relatos, pues tiene una concentración, ¿no? Hay una especie de una explosión y lo cuentas, o hay una especie de fogonazo, ¿no? Como decía Cortázar, ¿no? Es La cosquilla. es un caos. Y la novela, pues tiene pequeños golpes, pero no puede dar un golpetazo y un subidón, tiene que ir poco a poco, tiene subidas, tiene bajadas, ser extensa. Y muchas veces, pues, en la novela, bueno, decía Cela que una novela es todo aquel libro que le puedas poner debajo el título novela, ¿no? Porque, es decir, puedes meter todo lo que quieras. Y bueno, yo creo que en esta novela he hecho un poco también eso, meter bastantes elementos que lo permite, que la novela lo permite. Me parece, estoy muy de acuerdo contigo que el objetivo fundamental de escribir es divertirse uno mismo. Yo tengo un amigo que dice que escribe porque para poder dialogar con la otra mitad de su cerebro. Claro, claro. Eso es muy interesante porque sí que es verdad que muchas veces, dices, cuando estás escribiendo van surgiendo cosas y sabes y aprendes cosas de ti mismo que tú no sabías o cuentas cosas que querías contar pero que tú no sabías que querías contarlo. Y sí que es verdad que te despierta la escritura, ¿no? Que te desvela cosas que de ti mismo incluso. Es verdad. Ya se ha pasado. Sí, son las 9. Bueno, pues si no hay una última pregunta, ¿no? Pues yo me quedaría otra vez con las 3 reflexiones. La de que somos más que carne, es decir, que somos carne en literatura, que el mundo es muy aburrido, así que es mejor inventar historias paralelas. Y voy a variar un poco la frase de Pedro, decía, los libros son ventanas a lo desconocido. Yo creo que tratándose de este libro, debería decir que los libros son puertas a lo desconocido. Así que ahora abriremos esta ley y a ver lo que nos depara, pero antes que firme claro. Ejemplares, que para eso... Bueno, también quiero dar las gracias a Jackie, que me ha traducido uno de mis cuentos al inglés. No sé yo si lo publicaremos esto, ¿dónde lo publicamos esto? Esto ahí que bueno, yo ahora mismo ya estoy alucinado, soy internacional. Y la verdad que muchas gracias, porque la verdad que verte un cuento traducido a otro idioma es como casi leer otro cuento distinto, casi, ¿no? No, muchas gracias. Y nada, y aquí hay algunos libros, alguien quiere que le escriba un libro y si no nos vamos a cenar. Bueno, muchas gracias.